En 1882, el banquero Edmond de Rothschild comenzó a comprar tierras palestinas otomanas para impulsar el proyecto sionista. En la ciudad suiza de Basilea, a fines de agosto de 1897, tuvo lugar el primer congreso sionista, presidido por Theodor Herzl, dando lugar al movimiento sionista mundial. En esos años, el llamado principio de las nacionalidades, en plena ebullición y erosionando los andamiajes imperiales del pasado, determinaba el derecho de cada nación a tener su propio territorio con una organización política estatal. En este contexto nace el sionismo, como una resolución del pueblo judío a contar con su propio Estado nacional. Entre las propuestas para la conformación del Estado judío estaba el programa para la Uganda británica, dar una porción del África Oriental británico al pueblo judío como patria, una región de la actual Kenia poblada por los Masái. La oferta fue hecha por el secretario colonial británico Joseph Chamberlain al grupo sionista de Theodor Herzl en 1903 y declinada 2 años después. En su obra El Estado Judío, Herzl propuso a la Argentina como patria para el hogar nacional judío, específicamente en la provincia de Entre Ríos. En 1917, el canciller británico Arthur Balfour declara mediante una misiva al barón Lionel Rothschild, representante de la comunidad judía británica, la voluntad de su majestad en apoyar el establecimiento de un hogar nacional para los judíos en Palestina. Este hecho se conoce como la Declaración de Balfour. En 1923 se crea la Agencia Judía para la Tierra de Israel para llevar a cabo la inmigración judía hacia Palestina, o más conocido como Aliyá, siendo la matriz del futuro Estado israelí. 5 años después se funda en el lejano oriente soviético el Oblast Autónomo Hebreo de Birobidzhan, ubicado al norte de la península de Corea, con un pobre desarrollo que terminará sucumbiendo en 1948, aunque aún existe el Distrito Nacional Judío en la Siberia Oriental. Sucesivas oleadas de inmigrantes judíos, o aliyás, tuvieron como destino Palestina. En los años 20 nace la organización extremista paramilitar Haganá, que en hebreo significa defensa, con el pretexto de cuidar a los recientes colonos judíos en las nuevas tierras, debido a los disturbios con los árabes en Jerusalén en 1920. En 1940, el Tercer Reich, a través de Adolf Eichmann, proponía reubicar a los judíos de los territorios ocupados en la isla africana de Madagascar, entonces colonia francesa. El resultado de la guerra explican por sí solos el fin de esta iniciativa. Otra organización paramilitar llamado Irgun, liderado por Ziv Jabotinsky, operó en la Palestina británica desde 1931 hasta 1948. Su accionar terrorista fue condenado, entre otros, por Albert Einstein y Hannah Arendt. El actual partido político israelí, llamado Likud, es heredero de esta organización. En esos años también operaba otra organización terrorista llamada Lehi, que significa Luchadores por la Libertad de Israel, llamado Stern por su fundador, Abraham Stern. Realizaba atentados contra las autoridades británicas para permitir nuevas aliyás hacia Palestina. Durante la Gran Revuelta de 1936, los palestinos se enfrentaron a los nuevos colonos judíos, como así también contra las fuerzas colonialistas británicas, que reprimieron violentamente a los nacionalistas árabes, quienes sufrieron alrededor de 5.000 muertos y 14.000 heridos, como ocurrió en la masacre de Al-Basa. En esos días, el gran mufti de Jerusalén, Jamin al-Usashini, era aliado de la Alemania de Hitler. En febrero de 1947, los británicos anuncian el final de su mandato sobre Palestina. El 29 de noviembre de ese año, la Asamblea General de la ONU aprobó el Plan de Partición de Palestina, la Resolución 181. Las controversias no tardaron en aparecer entre quienes se oponían a la división del mandato en 2 estados, generando un clima de hostilidad creciente entre árabes y judíos, que desembocará en una feroz guerra civil hasta la creación del Estado de Israel el 14 de mayo de 1948. En esta fecha, el 5 de Iyar, en el calendario judío, David Ben Gurión declara la independencia de Israel, constituyéndose en un nuevo Estado en el concierto de las naciones. Por cientos de años, la comunidad judía de Roma rehusó a pasar por debajo del arco de Tito, el emperador romano que en el año 70 destruyera el reino de Judea. Pero ese día marcharon y celebraron bajo el arco,
pero en la dirección opuesta, como si la historia ahora volviese para atrás e Israel volviera de Roma, del destierro, a Jerusalén. Desde sus inicios, o más bien continuando con una situación ya existente, el conflicto árabe-israelí se fue intensificando hasta nuestros días. A principios de ese año, se produce el éxodo de unos 100.000 palestinos de sus tierras. Tanto el ejército de la Guerra Santa de Usayini como el ejército de liberación árabe combatieron contra el naciente Estado sionista. El flamante primer ministro Ben Gurion transforma al grupo paramilitar Haganá en una fuerza militar regular, desempeñándose en combates como Mishmar Ha'enek y la Operación Nashon. En el marco de esta operación, el 9 de abril de 1948, los terroristas de Irgun y Lehi llevan a cabo la masacre de Deir Yassin, una aldea palestina. Posteriormente, casi un centenar de presos árabes fueron masacrados en Ain al-Zaytun. El accionar de Haganá suma unos 300.000 refugiados árabes al masivo éxodo que se recuerda como Nakba, que significa catástrofe o desastre. Las masacres de Sarfsat, Heilebon y al-Zawayami en octubre de 1948 dan testimonio de este drama. Alrededor de 700.000 palestinos fueron expulsados de sus tierras, convirtiéndose en refugiados, perdiendo innumerables poblados y ciudades a manos israelíes. Todo lo que tenían les fue arrebatado y en muchas ocasiones hasta la vida misma. En diciembre, la ONU aprueba la resolución 194, atendiendo al derecho al retorno de los refugiados palestinos. 8 años después, en 1953, otra masacre de palestinos, esta vez en Kibia, un poblado cisjordano, asesinando un centenar de personas. En 1956, el año del conflicto del Canal de Suez, se produce la masacre de Kfar Qasim, ocasión en que la policía de frontera de Israel asesinó a civiles árabes durante un toque de queda. Entre el 5 y el 10 de junio de 1967, se desata la Guerra de los 6 días, que enfrentó a Israel a una coalición de países árabes liderado por el presidente egipcio Gamal Abdel Nasser. Con el triunfo de Israel, incorpora los Altos del Golán, Cisjordania, Gaza y la península de Sinaí. Este conflicto significó el colapso político del líder egipcio. Como continuación de esta guerra, se desarrolla hasta 1970 la llamada Guerra de Desgaste entre Israel y Egipto, con numerosas escaramuzas en la frontera situada en el Canal de Suez. Entre el 6 y el 25 de octubre de 1973 tiene lugar la Guerra de Yom Kippur, que vuelve a enfrentar a Israel, respaldado por Estados Unidos y Gran Bretaña, con una coalición árabe liderada por Egipto y Siria. Se inicia durante la celebración religiosa judía y durante el mes de Ramadán. En represalia por el apoyo occidental al Estado sionista, los países árabes elevaron drásticamente el precio del petróleo. Por este motivo, ese año se le recuerda como la crisis del petróleo. El 10 de noviembre de 1975, la Asamblea General de la ONU aprueba la resolución 3379, equiparando al sionismo con el racismo y el apartheid sudafricano, llamando a su eliminación. La resolución fue anulada por otra resolución llamada 4686 del 16 de diciembre de 1991, una de las más cortas de la historia de la Asamblea General de la ONU. El embajador israelí ante el organismo mundial, Haim Herzog, hizo pedazos la hoja con el texto de la resolución, en plena sesión de la ONU. Por aquellos años, Yasser Arafat, sobrino del mufti de Jerusalén, lideraba una fuerza política llamada Fatah y la Organización para la Liberación de Palestina, la que sería considerada como una organización terrorista hasta que se produzcan los acuerdos de Oslo. Durante la invasión israelí al Líbano en 1982, se producen los recordados masacres de Sabra y Chatila, ambos campamentos de refugiados palestinos. En 1987 se produce la primera intifada, que significa agitación, rebelión de los palestinos de Gaza y Cisjordania contra Israel, la que perduró prácticamente hasta los acuerdos de Oslo en 1993 y la creación de la Autoridad Nacional Palestina. Ese acuerdo fue firmado entre el líder palestino Yasser Arafat, Mahmoud Abbas y el primer ministro israelí Yitzhak Rabin y su canciller Simón Peres, con la mediación del presidente Bill Clinton.
2 años después, Rabin sería asesinado por el extremista judío Yigal Amir, magnicidio que demostró categóricamente el rechazo de poderosos sectores israelíes al proceso de paz alcanzado. La segunda intifada de Al-Aqsa se produce en septiembre del año 2000, con un saldo superior a los 5.000 muertos palestinos. La organización Hamas, o Movimiento de Resistencia Islámica, nace en la primera intifada como el brazo palestino de la Hermandad Musulmana, creado por el teólogo egipcio Hassan al-Banna en 1928, prohibido por Nasser en los años 50, triunfante en las elecciones presidenciales del 2011 con Mohamed Morsi y derrocado 2 años después. Buena parte de sus dirigentes se exiliaron en el Emirato de Qatar. El grupo islámico Hamas opera en la Franja de Gaza. Tiene por objetivo declarado la creación de un Estado islámico con capital en Jerusalén, retrotrayendo las fronteras hasta producirse la Guerra de los 6 días. Además de su carácter político y social, es una organización armada por la que la mayor parte de los países occidentales la han declarado terrorista, pero no todo el mundo como tal. Sus líderes espirituales, Ahmed Yassin y Abdel Aziz ar-Rantisi, murieron asesinados por fuerzas israelíes. El carácter acuerdista o pactista de Al-Fatah, que preside la Autoridad Nacional Palestina con Mahmoud Abbas a la cabeza, confronta con la actitud combativa de Hamas y su persistente confrontación con los gobiernos israelíes, aunque en el 2017 acordaron un pacto de reconciliación palestina en la capital egipcia para zanjar las diferencias. En febrero del 2008, Israel lanza su operación Invierno Caliente en la Franja de Gaza, con un saldo de al menos 100 muertos. En diciembre de ese año, la operación Plomo Fundido, que tuvo por objetivo declarado la infraestructura militar de Hamas, aunque los muertos palestinos superaron extensamente el millar. En noviembre del 2012 lanza una nueva operación llamada Pilar Defensivo sobre Gaza, con el argumento de contrarrestar los cohetes Qassam lanzados por Hamas, otro como mínimo centenar de muertos como resultados. En julio del 2014 se produce la operación Acantilado Poderoso, una verdadera guerra de exterminio contra la población civil de Gaza, ornamentado como la lucha contra el terrorismo de Hamas. Las brigadas de Al-Quds y Al-Qassam, junto a la Yihad Islámica, fueron los protagonistas de la guerra contra las fuerzas israelíes. Miles de muertos palestinos nuevamente. El actual líder de Hamas es Ismail Haniyeh, que gobierna la Franja de Gaza desde 2007 y actualmente se encuentra en Qatar, al igual que la dirigencia de los Hermanos Musulmanes. Pero antes de llegar a la actualidad, haremos una breve mención de otra importante organización islámica, perteneciente al sur del Líbano, el Partido de Dios, o conocido como Hezbollah, integrado por chiitas del sur del Líbano, que viven allí desde hace varios siglos. Lanzan su texto fundacional el 22 de febrero de 1985, la llamada Carta Abierta de Hezbollah a los oprimidos. Aparecen durante la Guerra Civil Libanesa, particularmente luego de la invasión israelí de 1982, reduciendo a escombros a Beirut, la que alguna vez se llamó la París de Medio Oriente. Preconizan la instauración de un Estado islámico, tomando como referencia a la revolución del Ayatolá Khomeini de Irán en 1979. Funciona como un movimiento político y social, cuentan con un brazo armado y tienen representación ante el Parlamento libanés. Pero a pesar de su legalidad política, y al igual que con Hamas, las potencias occidentales, incluidos algunos países árabes, lo catalogan como terroristas. Tuvieron un muy destacado desempeño durante la guerra contra Israel en el 2006, circunstancias en las que se derribó el mito de la invencibilidad del ejército israelí, que debió retirarse del sur del Líbano tras combates sostenidos contra Hezbollah. Desde la Revolución Islámica de 1979, que sacudió a toda la estructura política y gubernamental de Irán, se dio un cambio de política en el plano internacional de Medio Oriente. Irán, que antes de 1979 era aliado de Occidente, ahora es todo lo contrario. Reacio a todas las políticas occidentalistas y enemigo a morir del sionismo, se dedicó en cuerpo y alma a enfocar toda su energía geopolítica en dificultarle las cosas al Estado sionista. La teocracia chiita, que se instauró desde Khomeini en adelante, comenzó a tener influencias en toda la región y a cohesionar ideológicamente a los partidos políticos chiitas, empezando por Irak, participando de la guerra civil de Yemen, también apoyando al gobierno sirio en su conflicto armado interno. Irán es el principal patrocinador de Hezbollah y Hamas.
metiéndose de lleno en los asuntos de Palestina y su lucha por expulsar al gobierno sionista que se impuso allí en 1948. Estas maniobras iraníes generaron siempre una enorme tensión entre Israel y los países que están bajo el yugo chiita. Pero ante todas las cosas, la República Islámica de Irán tiene un enemigo entre ceja y ceja, y es Estados Unidos, quien ve con desconfianza y recelo que ejerza una influencia en Medio Oriente a través de los países del Golfo Pérsico. Y ante esta lucha de influencias, en el año 2002, el expresidente estadounidense George Bush llamó el eje de la resistencia a aquella alianza militar que lidera Irán y lo acompaña Siria, Hezbollah, Hamas y los hutíes. Otra cuestión que también genera inquietud para los occidentalistas es el programa nuclear que el gobierno iraní lleva adelante. A pesar de que Israel sí cuenta con alrededor de 100 bombas atómicas, todo esto puede llegar a desembocar en una guerra de gran escala con la actual guerra abierta entre Hamas y el ejército israelí. Ebrahim Raisi no dudó en declarar que si el gobierno sionista insiste en su feroz ataque contra los palestinos, activaría el eje de la resistencia, y que la guerra contra Israel llegaría a otras fronteras. Tal es así que el gobierno de Yemen le declaró la guerra a Israel y se involucró de lleno en las hostilidades contra este. Otros factores también son importantes a tener en cuenta, como el interés de Rusia en desestabilizar aquella región apoyando a los palestinos y por sobre todo a los iraníes. China, quien declaró frontalmente que si Estados Unidos tenía intenciones de agredir a Irán, sería el gobierno comunista quien intervendrá de forma determinante. Y todo pareciera ser que una tercera guerra mundial es posible, sobre todo al notar que los países antioccidentalistas, como lo es Rusia, China e Irán, buscan desplazar a Estados Unidos y a la Unión Europea del liderazgo internacional.